Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio. Primero que nada, voy a dar el anuncio de que la actividad uno ya está activa en la plataforma. En la actividad uno es cierto que dice actividad 3
3-3, pero es por los atrasos que hemos tenido. Esta tarea se supone que era para el mes de pasado, pero no nos dio tiempo. Esta tarea consta de lo que es un proyecto final. Este proyecto final prácticamente deben hacer todo lo que ya sabemos desde el principio a fin. Son solamente 2 ejercicios. Y como son solamente 2 ejercicios, tienen hasta el 31. Es decir, la otra semana, el miércoles de la próxima semana, se finaliza esta actividad. Igual, revísenlo, cualquier situación me comentan, por favor. Como ya les dije, no es nada nuevo, lo que deben hacer es rango, número de clase, intervalos, límites, frecuencia absoluta, marca de clase, límites reales, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, gráficas, medida de tendencia central, lo que viene siendo media, mediana moda, desviación media, varianza, coeficiente de variación, cuartiles, deciles y percentiles. Eso es lo que deben hacer en ambos, ¿sí? Son solo 2 ejercicios, tienen más de 8 días para hacerlos. Háganlos, por favor, ¿sí? Em, Igual cualquier situación me comentan, por favor. Bueno, vamos a seguir viendo el tema de la probabilidad. Como ya le dije, la probabilidad sí es un poquito quebradera de cabeza. Pero es necesario que lo veamos. Vamos a ver qué son sucesos estadísticos. Un suceso es una afirmación referente a los resultados de un experimento aleatorio. Como veremos en los siguientes ejemplos, pueden entenderse como un suceso, como un subconjunto del espacio muestral, formado por los resultados del experimento para los que sucede, para ciertos sucesos. Una vez realizados los experimentos de un suceso, se dice que ocurre, se verifica o que no ocurre, no se verifica. Un suceso A, que nos podemos dar cuenta aquí del suceso A, ocurre cuando el resultado del experimento W está en A. Los sucesos se clasifican en elementales por este símbolo, que este símbolo es phi, ¿sí? Como es, miren, phi de K, eso lo vamos a ver igual, con un solo resultado. Eh, Sucesos compuestos, es la unión de varios elementos. Se llama suceso seguro al que consta de todos los sucesos elementales. ¿Qué es esto como audífono? Miren. Y sucesos imposibles al que no tiene ningún elemento del espacio muestral. Se denota por phi, como le dije. El suceso seguro ocurre siempre y el suceso imposible no ocurre nunca. Repito, el suceso seguro ocurre siempre y el suceso imposible ocurre nunca. Ya vemos varias de examen. Ejemplo, del experimento, lanzar un dado. Obtenemos un espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál será la probabilidad para obtener lo que es un número par? ¿Cuáles son los números pares en un, eh, en un dado? En un dado de 6 caras tenemos 2, 4 y 6. Para obtener un 2, nuestro espacio sería de 2, ¿sí? Para obtener un número primos, ¿cuáles son los números primos dentro de un... Bueno, para empezar, ¿qué es un número primo? ¿Qué es un número primo? ¿Qué es un número primo? Eso ya lo vieron en... no, casi, por ahí vamos. Un número primo es aquel número que su división entre cierto número, para que sea exacto, solamente puede ser dentro de uno y dentro del mismo. Es decir, 3 si se divide entre 2 da un número decimal, entonces no es un número primo. ¿Sí? Por ejemplo, el 5 se puede dividir entre de 1, sí. Entre 2, sí, pero da un número decimal. Entre 3 también. Entonces, los números primos solo se pueden dividir dentro de... Permítanme. Esos son los números primos. Va. Entonces, el espacio muestral, como ya les digo, es cuando vamos haciendo las restricciones. ¿Qué número podemos obtener al lanzar un dado? Los que están aquí arriba. ¿Podemos obtener un 7? No, a menos que fuera un dado de más caras. Pues si es un dado de los comunes, de seis lados,
solo podemos tener números del 1 al 6. Pero si yo restringo mi espacio muestral a los números pares, sería solo el 2, el 4 y el 6. Y para obtener el 2, pues solamente con una cara puedo obtener el 2. No puedo tener con dos caras el 2. Del experimento, sacar una carta de la baraja española, obtenemos un espacio muestral formado por 40 cartas. Algunos sucesos se muestran de la siguiente figura. Esta viene siendo la baraja, miren. En este caso, si restringimos nuestro espacio muestral a las figuras que tengan espada, ¿verdad? Solamente se nos crea estos tres, ¿sí? Vamos restringiendo. Operaciones entre sucesos. Los sucesos son subconjuntos del espacio muestral. Estos se unen, se cortan o se complementan del mismo modo que los subconjuntos de cualquier conjunto en concreto. La unión. La unión en los conjuntos, ¿cómo se representaba? Unión, pues es como una U. Unión. Suceso A unido a suceso B. Serán los resultados del experimento que están en A o en B. ¿Sí? Deben estar en ambos. La unión. Teoría de conjuntos. Por ejemplo, si A, ¿sí? Si el espacio muestral de A es salir un par al lanzar un dado, que eso viene siendo 2, 4 y 6, y B es salir un múltiplo de 3 al sacar el dado, eso vendría siendo 3 y vendría siendo 6. Entonces, A unión B sería 2, 3, 4 y 6. ¿Por qué 6 solamente lo puse una vez? Se recuerdan que solamente se pone una vez en los conjuntos, ¿sí? Prácticamente es unir los elementos de A con los elementos de B para formar un espacio muestral de A unido con B. Aquí estos temas ya los deben saber, pero si tienen alguna duda me comenten. O sea, si llevamos bien, ¿hay algunas dudas en un momento? ¿Seguros? Bueno. Entonces también tenemos, igual que en los conjuntos, la intersección. ¿Alguien que se recuerda qué es intersección entre conjuntos? Que no se repiten. ¿Ah? Los iguales, ¿sí? Los elementos que están tanto en un conjunto como en otro. Del suceso A intersección B serán los puntos que son de A y de B. Por ejemplo, si A es salir par lanzando un dado, que los números pares serían 2, 4 y 6, y B son múltiplos de 3, que en este caso sería 3 y 6, entonces A intersección B sería 6, porque 6 está tanto en A como en B. 6 está tanto en A como en B. Se dan cuenta, ya tenemos muchas preguntas aquí. Y el examen es la otra semana. Sí, yo me recuerdo que ustedes esos son el primer grupo. Sí, la otra semana. El jueves de la otra semana. Completación. Son los puntos que no están en A. Por ejemplo, si A es salir un lado par, 2, 4 y 6, y B es un múltiplo de 3, 3 y 6, entonces la completación de A sería salir impar. En este caso sería 1, 2, 4, 5. ¿Y esto por qué? Porque son los números que en este caso sí no se repiten, ¿va? El 1 solo está en B, el 2 solo está en A, el 4 solo está en A, el 5 solo está en B, el 6 no se toma porque el 6 es la intersección. La diferencia de los sucesos A menos que B, menos B, es igual a intersección, completación B. Puntos de A son de B. Distancia de sucesos. Si A es salir otros y B es salir de una figura, entonces A menos B son los oros de la figura, es decir, los siguientes. Estas son cartas españolas, como ya lo habíamos mencionado aquí. Y esas son las cartas españolas.
Bueno, relación entre sucesos. Inclusión. A inclusión B, si los puntos de A están en B, por ejemplo. Si A es salir un número impar, sería en ese caso 1, 3, 5 y 6. Y B es salir un número primo. Los números primos vienen siendo el 1, el 2, el 3 y el 5. Se tiene que A, inclusión B. Incompatibilidad de sucesos o sucesos disjuntos. A, incompatibilidad. B, es igual a phi. Si parecen de elementos comunes. Por ejemplo, si A es obtener un número menor que 2, y eso viene siendo igual a 1 y 2, y B es obtener un número que sea múltiplo de 3, es decir, 3 y 6, entonces A, incompatibilidad B, es igual a phi. Es decir, no tienen elementos comunes. Ambos son incompatibles. ¿Sí? Incompatibilidad es cuando no hay nada en común. Estoy avanzando rápido porque esto solamente es pura teoría. Quiero entrar a los ejercicios. Voy a pasarme al otro también. Bueno, tenemos lo que viene siendo sucesos elementales. Un suceso elemental es cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. Cuando hablamos de suceso elemental, hablamos de un resultado simple. Se trata del resultado más simple que podamos obtener de un experimento aleatorio. Así, por ejemplo, el lanzar un dado una vez está compuesto de 6 sucesos elementales. Cada uno de los 6 resultados posibles al lanzar el dado una vez es un suceso elemental o resultado elemental. En teoría, de la probabilidad es el primer concepto que se estudia. Y cabe mencionar que se estudia junto con el concepto de espacio muestral, de tal forma que el espacio muestral está compuesto por todos los sucesos elementales. Otro ejemplo bien sencillo sería lanzar una moneda una sola vez. Los sucesos elementales al lanzar una moneda son dos, cara, cruz o escudo en nuestro caso. Eh, que un suceso sea más probable que otro quiere decir que ocurre con más frecuencia. Podemos asignar un número a cada suceso que nos indique qué grado de confianza que podemos tener en ese suceso. Permítanme, jóvenes. Podemos asignar un número a cada suceso que nos indique qué grado de confianza que podemos tener en ese suceso ocurre antes de realizar la experiencia aleatoria, en que este ejercicio intentaremos hacer un espacio muestral de lanzar un dado de 6 caras. Ejemplo de suceso elemental. Aunque ya hemos puesto dos ejemplos que dejan claro el significado de suceso elemental, cabe destacar que no siempre es tan sencillo. En ocasiones el experimento aleatorio no se quiere estudiar, no es tan sencillo. Supongamos entonces un ejemplo algo más complejo. Imaginemos que disponemos de una urna. ¿Sí saben qué es una urna, verdad? Va, ¿qué es una urna? O una tómbola, por ejemplo. Una tómbola o una urna. ¿Nadie ha jugado bingo? Listo. En el interior de esta urna se encuentran 5 bolas rojas, 4 azules y 4 blancas. El experimento aleatorio consiste en agarrar una bola y ver qué bola hemos sacado. Los sucesos elementales de ese experimento serán la bola roja 1, bola roja 2, bola roja 3, bola roja 4, bola roja 5, bola amarilla 1, bola amarilla 2 y así sucesivamente. Es decir, un suceso elemental sería sacar, por ejemplo, una bola roja. Otro suceso elemental podría ser sacar una bola blanca 2. De este modo, la extracción de cada una de las bolas del suceso elemental. Imagínate que tenemos en una bolsa 5 papeletas con números del 1 al 5. Por tanto, podemos obtener 5 resultados diferentes. Podemos sacar del 1, el 2, o el 3, o el 4 y el 5.
Cada uno de esos resultados se llama suceso elemental. Es decir, suceso elemental es aquello que pasa una vez. En este caso, el espacio muestral son 5 grados, del 1 al 5. Todos los sucesos elementales forman parte del espacio muestral. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál sería el suceso elemental de lanzar 3 monedas? Tenemos que ver otros resultados posibles. Cada moneda puede ser cara o cruz. Un caso posible de resultado puede ser lanzado la primera moneda y sale cara. Después lanzamos la segunda moneda y vuelve a salir cara. Por último, lanzamos la tercera moneda y vuelve a salir cara. Si llamamos C a la cara y X a la cruz, el resultado entonces es C, C, C. Es decir, cara, cara, cara. Otros resultados pueden ser cara, cara, cruz, cara. Y así sucesivamente. Para tener en cuenta estos resultados posibles, nos hacemos el siguiente esquema, donde seguimos cada uno de los caminos que tendremos los resultados. Que esto ya lo vimos la semana pasada, que ese es el diagrama para ver cómo nos queda. Por ejemplo, en el primer lanzamiento, ¿sí? En el primer lanzamiento podemos obtener dos resultados, ya sea cara o ya sea cruz. Supongamos que en el primer lanzamiento haya salido cara. Entonces, al lanzar la segunda moneda, ¿cuántos resultados puedo tener? ¿2, 1 o 3? 2. Puedo sacar cara o puedo sacar cruz. Supongamos que sacamos cara. Entonces ya voy formando aquí, miren. Cruz, cara. Y luego con la tercera moneda tenemos otros tres, otros dos posibilidades. Cara o cruz. Supongamos que sale cruz. Entonces, ahí es donde vamos formando nuestros sucesos, ¿vean? ¿Cuál sería el suceso para cara, cara, cara? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Sería este, miren. En los tres han salido cara. Ahora bien, si les pongo, por ejemplo, miren. ¿Cuál sería este suceso? Cara, cruz, cruz. El de abajo. Cara, cruz, cruz. Así es. Por ejemplo, cruz, cara, cruz. ¿Cuál sería? ¿No? Sería aquí. Cruz, cara, cruz. Miren. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque en base a esto vamos a ver unas fracciones. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál sería el espacio muestral de lanzar 3 dados y anotar la suma de los puntos obtenidos? En este caso, un posible resultado puede ser lanzar 3 dados y sacar 1 y la suma sería 3. Otro resultado sería sacar 2, 1 y 1, 2. En este caso, la suma sería 4. El siguiente criterio, la suma más alta sería cuando saquemos 6, que serían 18. Por lo tanto, en este espacio muestral sería 1, 4, hasta llegar al 18. Ya vamos a terminar con todo esto de la teoría y vamos a pasar a unas prácticas. Para finalizar, llamaremos suceso a una parte del espacio muestral, un subconjunto. Por ejemplo, sacar 2 papeletas sería un suceso, ya que sacar 2 papeletas es una parte del espacio muestral, que es de sacar 5 papeletas. La diferencia entre un suceso y el suceso elemental es que este último es un suceso más básico. Igual, los elementos de el suceso elemental sería sacar una papeleta. Tenemos también lo que viene siendo diferencia de sucesos y sucesos elementales. Los conceptos de sucesos y sucesos elementales están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. Un suceso suele ser algo más amplio y puede o no concluir con un suceso elemental. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Suceso elemental, un ejemplo de suceso elemental es el lanzamiento de un dado que sería el 3. El suceso, un ejemplo de suceso podría ser sacar un número mayor que 3. Para que se cumpla ese suceso, basta con sacar con algunos de los 4, 5, 6.
Para diferenciarlos, en lugar de simplemente suceso, puede nombrar como suceso compuesto. El suceso elemental o evento elemental es aquel que tiene como resultado un solo elemento del espacio muestral. Por ejemplo, al tirar un dado, que salga 4. Al tirar una moneda, que salga una cara. Al sacar una carta, que salga la de corazones, el as de corazones. El tiro de un dado puede dar como resultado 6 sucesos elementales. Por otra parte, los sucesos compuestos o eventos compuestos son aquellos que tienen como resultado varios elementos de espacio muestral. Por ejemplo, al tirar un dado que salga un número par, 2, 4 y 6. Al sacar una carta que salga as de corazones, eh, picas, corazones o trébol. Salir par o impar al tirar un dado son sucesos compuestos, formados por varios sucesos elementales. Ejemplo de sucesos elementales. Para entender mejor el concepto de sucesos elementales, dice, al tirar una moneda que salga cara. Espacio muestral de tirar una moneda sería cara o cruz. Que salga cara es un suceso elemental, el espacio muestral. Al tirar un dado que salga 5. El espacio muestral dado sería del 1 al 6. Que salga la cara de 5 es un suceso elemental del espacio muestral. Por otra parte, son ejemplos de sucesos compuestos al tirar un dado que salga un caso impar. El espacio muestral al tirar un dado sería del 1 al 6. Que salga impar consta de un grupo de elementos de 1, 3 y 5, por lo que es un suceso compuesto. En resumen, suceso compuesto tiene restricciones. Eh, Cosa contraria con el suceso elemental, no tiene restricciones. Aquí creo que sí empiezan los cálculos. Vamos a ver, 26 sucesos compuestos. ¿Mata? Pero bueno, vamos a continuar entonces. Eso es lo que hago aquí. Bueno, es- Deja de compartir un poco.
Bueno, vamos a ver ya algunos ejemplos. Eh, Dice, si giras la siguiente ruleta, ¿qué número en qué número pueden parar? La ruleta se puede parar en número del 1 al 5. Hemos construido sin darnos cuenta lo que se llama un experimento, gira la ruleta. Y el espacio muestral, que es lo que acabo de decir, son los números del 1 al 5. El espacio muestral es un conjunto que tiene los elementos de suceso que pueden dar esos números del 1 al 5. Eh, por nuestra experiencia en el mundo de los juegos, ya sabemos más cosas del experimento anterior. Es posible que la ruleta pare uno de esos números y es posible que salga 8. Por ejemplo, sabemos que un montón de probabilidades y nos damos cuenta. Vamos a plantear otro ejemplo. Sabiendo que este aparcamiento, si sale un coche que está aparcado, ¿de qué color podría ser? Las posibilidades son claras. Pues puede salir un carro rojo o un carro amarillo. Pero ¿en cuál tenemos más probabilidad de que salga? ¿Un carro rojo o un carro amarillo? Un rojo, ¿verdad? ¿Por qué un rojo? ¿Y sí, pero cómo se haría eso? Sí, sí. Pero en base a eso, te vamos a decir, viene la fórmula. La fórmula viene siendo datos favorables dividido datos posibles. Es decir, en este caso, ¿cuántos datos favorables tenemos? 2, 4 y 6. 6 ¿de cuántos? De 7. 6 de 7. Mientras que si fuera para amarillo, sería un dato favorable de 7. Entonces nos damos cuenta que el que salga un carro rojo es más probable. ¿Sí? Ahí, sin darse cuenta, ustedes mismos crearon la fórmula. ¿Cómo se calcula la probabilidad entonces? Para calcular la probabilidad, continuando con el ejemplo anterior, no hay más que contar los coches que hay de cada color. Como 6 de 7 del aparcamiento son de color rojo, podemos plantearlo como una fracción en la cual sería su probabilidad de, de 6 entre 7. Y en el del amarillo sería 1 de 7. La probabilidad que salga un coche azul, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Cero. ¿Y demostrado matemáticamente cómo lo harían? ¿Cuáles son los datos favorables aquí? Cero. ¿De cuántos? Cero de 7. ¿Y cero dividido 7? Es cero. Exacto. Entonces nos damos cuenta que matemáticamente se cumple, ¿verdad? Generalizando esta idea a cómo se calcula la probabilidad con fracción se llama regla de Laplace. Podemos en un número el número de casos favorables y en el denominador el número de casos posibles. Números favorables dividido casos favorables dividido casos posibles. Ya podemos calcular la probabilidad de sucesos sencillos. Por ejemplo, podemos hacer la predicción de las bolas que puedan salir de este tómbolo. En un tómbolo hay ocho bolas. La probabilidad de que salga en concreta es de 18, pero 4 bolas son iguales y tienen número 5, por lo que la probabilidad de que salga 5 es de 48. Si se pidiera que apunte algún resultado más probable, es el de 5. ¿Y por qué es aquí, digamos, que la probabilidad de que salga una bola de 5 es 48? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, miren, para que salga esta bola, ¿sí? ¿Cuál sería su probabilidad? ¿Es una de cuántos? 2, 4, 6, 8. Es uno de 8, miren. ¿Me manda? Sí, esa bola de 5. Así es, esa bola de 5. Y para que salga esta otra bola, también sería uno de 8. Uno de 8. Para que salga esta otra, también es una de 8.
Y como son iguales, se pueden sumar, ¿verdad? Más una de 8. ¿Sí? Una de 8. Si nos damos cuenta, hay más probabilidades de que salga una bola, en este caso con el número 5, A que de las anteriores. Una moneda, por ejemplo, si se lanza una moneda, la probabilidad de que salga es de 1 entre 2. Tirar un dado es de 1 entre 6. También se puede calcular la probabilidad que salga un número par, ya que la cara que se muestra son 3, 2, 4 y 6. Vamos a ver solo que aquí, solo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, Solo jóvenes de tarea, por así decirlo. Necesito que ustedes, seguramente esto ya se los enseñaron en matemática. Al menos yo me recuerdo que ya se los había enseñado, o no me recuerdo. Por favor, estudien lo que viene siendo lo que son ¿cómo se dice? Los factoriales, ¿sí? Los factoriales, porque en base a esto vamos a seguir la otra clase, ¿sí? Vamos a ver qué es un factorial. Por favor, vayan investigando y van haciendo de una vez sus cálculos, por favor. Repito nuevamente, la tarea ya está habilitada. Tienen para la próxima semana para entregarla. Igual cualquier situación me comentan. Bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a sacar la clase hasta aquí. Ya la próxima semana ya entramos a puros cálculos. Ahorita tendríamos que salir de esta teoría para que tuvieran ustedes los tecnicismos necesarios para la actividad. Vamos a hacer la próxima clase, jóvenes. Ahí hacen la tarea y eso sería todo por mí. Feliz día, profe. Adiós, profe.